Me acabo de terminar Steven Universe. No es la primera vez, lo seguí en emisión del inicio al final, pero nunca me vi la película ni futuro, así que me pareció una buena idea revisitarlo. Ahora, si lo que quieren escuchar es que es mala, entonces es mala. Tiene un final rusheado, plot twists que arruinan conceptos previos, animación inconsistente y su horario de emisión fue un desastre. Pero si lo que quieren escuchar es qué me pareció esta vez, pues no estuvo tan mal. Cuando me la vi la primera vez, la idea que me quedó es que empezaba fuerte, pero en arcos posteriores no lograba llegar a la altura de sus mejores momentos, y que el final era bastante nada que ver cuando lo comparas con lo que la serie te presenta. Pero ahora no creo que eso sea tan cierto. Ambos me parecen muy interesantes, pero por más vueltas que le doy, no logro reconciliar lo que me gusta de ambos. Creo que el inicio de la serie no complementa su final y viceversa. El inicio es bueno. Para lo simple y caricaturesco que es, lo que establece funciona muy bien. Un grupo de refugiados devastados por una guerra en la que lo perdieron todo, y lo único que les queda de su líder, la persona que cambió sus vidas, es un niño que ni siquiera entiende por lo que están pasando, pero que con su optimismo infantil logrará que puedan seguir adelante. Se presta muy bien al desarrollo de todas partes. Los personajes secundarios tienen que aprender a lidiar con las tragedias de su pasado, Steven tiene que crecer y encontrar un balance entre ser lo mejor de su madre y lo mejor de él mismo, e incluso los personajes de soporte pueden tener buenos episodios sin obstruir el ritmo de la serie, mientras que el final tiene ideas muy interesantes. La serie empieza a plantear varios enemigos a los que Steven intenta ayudar, pero no los logra convencer de que él no es su madre y no tienen motivo para pelear, así que tienen que encargarse de ellos, por lo que queda muy bien que el final arme todo un conflicto que se resuelve en la demostración de que en efecto Steven no es su madre, y todos los que alguna vez la conocieron tienen que aceptar que ella murió y van a tener que cambiar si quieren superarlo en vez de seguir ahogándose en su pena. Pero no creo que ambos aspectos funcionen muy bien juntos, porque cuando me pongo a pensar en qué hace cada mitad, me arruina parte de lo que me gusta de ambas. El momento en el que me pongo a pensar que Diamante Rosa es Rose, que la gran guerra fue entre ambos lados de sus tropas, que no fue una gema como cualquier otra la que se reveló y les mostró lo que podían ser, y que tal vez pudo hacer las cosas diferentes, un montón de mis momentos favoritos ya no pegan con la misma fuerza. Yo sé que no era el plan que tenían para la serie, pero al menos la primera temporada funciona a su máximo nivel cuando Rose se mantiene como esta figura misteriosa de la que solo aprendemos por los efectos que tuvo, y revelar su historia a detalle no hace a los episodios retroactivamente mejores. Pero por el otro lado está el cómo cosas que solo tocan antes afectan lo que se puede rescatar del final. A ver, el final fue rusheado, y es probable que sepan que fue porque la productora no les dio los episodios que necesitaban, pero la idea central es la misma. La relación de las diamantes refleja una familia disfuncional que perdió a su miembro más inocente, y ahora lidian con esta pérdida mediante un duelo eterno, endurecer el corazón o fingir que nada ha pasado y que la familia funciona perfectamente. Entonces, ¿por qué plantearlas como genocidas? ¡Como alienígenas, Steven! ¡Alienígenas que invadieron la Tierra! Ellas solo tratan de compensar lo que pasó porque no pueden perdonárselo. Escucha, le estaban haciendo algo horrible al planeta y tu madre ya no pudo soportarlo. Ella me dijo que por eso tuvo que enfrentarse a las otras. Ella renunció a todo para detener lo que había comenzado aquí y expulsar a todas las gemas invasoras de la Tierra. Hacerlas conquistadoras de mundos funciona muy bien para enfrentarlas con revolucionarios que ven el valor de la vida, pero si vas a tener que estarte retractando de ese nivel de maldad porque la historia se va a resolver con empatía y sentimentalismo, entonces ese nivel de maldad solo va a obstruir esa idea y hacer parecer que le quieres lavar la imagen a conquistadores espaciales. Porque esa es la cosa, no creo que terminar la historia con empatía y sentimentalismo sea malo o quede fuera de lugar, pero las pintaron tanto como una fuerza de maldad con la que no se puede razonar, que el final llegó a ser más recordado por un meme que por lo que trata de contar en verdad. Probablemente lo hubieran podido mejorar con algo más de tiempo. Si no me equivoco, tenían planeadas de 2 a 4 temporadas más, pero por cómo resultaron las cosas, simplemente no creo que funcione. Si fuera a proponer algo para que encajen aunque sea un poquito mejor, intentaría no tirar tan rápido la idea de que las diamantes eran una familia.
Tienes a estos seres que no saben que un bebé y un adulto son la misma especie, que no nacen ni crecen y que todo lo que deben ser y hacer ya viene programado desde su creación, y les das una dinámica familiar como si nada. Yo digo que se la pudieron haber jugado y hacerlas más como robots, pero no robots que no pueden sentir, robots que no saben que pueden sentir. Desde su propia perspectiva, no soy una persona real. No saben que lo que sentían por Diamante Rosa era amor y no saben que lo que están sintiendo ahora es tristeza. Las gemas se apegan a su programación no solo porque las van a desintegrar si no lo hacen, pero porque cuando sienten algo que va en contra de sus instrucciones, no saben cómo actuar. Nadie les enseñó eso al crecer. Hasta podrían hacer que su destrucción de mundos ni siquiera fuera motivada por maldad. Luego se destruirá la Tierra y será una gran satisfacción borrar esa horrorosa roca de nuestro mapa estelar. Son gemas, no tienen órganos ni tienen que comer. ¿Cómo se supone que sepan que esto es diferente de esto? ¿Cómo aprendes el valor de la vida? Pues viviendo con ella. Yo creo que quedaría muy bien que al conocer a los humanos, Diamante Rosa llegara a entender que no son solo un cúmulo de células y que para ellos los sentimientos que las gemas no entienden son parte del día a día, y que eventualmente las diamantes puedan ver eso no solo en Steven, sino que entendiendo que Diamante Rosa también fue capaz de verlo y por eso decidió intentar que cambien. No sé, suena más fácil redimir a un conquistador que literalmente no entiende el concepto de vida o persona que redimir a uno que directamente entiende la vida y que muchos la valoran y aún así los llama formas de vida inferiores. En tanto a futuro, realmente no lo factorizo dentro de esto. Lo que intenta hacer es completamente diferente y yo diría que lo hace bien, pero sí me parece una pena que no hayan profundizado en ciertas cosas para las que se quedaron cortos en la serie original. La fusión es uno de los conceptos más interesantes y originales que se han sacado. La personificación de la relación y entendimiento mutuo entre individuos, que de paso viene con un power-up. Pero solo una de las gemas de cristal llega a tener ese momento en el que entra en sintonía con Steven. Y las otras dos, que sí tienen un episodio dedicado, no tienen ese momento. Pero aun si no me gustó tanto como la original en su momento, no creo que sea mala ni un mal final para la historia, aunque me quedaría con el final de la película si pudiera. Eso sería todo, un video cortito porque no quiero mandarme otros 2 meses editando como el video anterior. Hasta la próxima.